Hola, mi nombre es Alessandra Contreras, soy estudiante de Educación en la Precentora de Montaz y le voy a estar hablando sobre las bases epistemológicas y enfoques del aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Pero primero, ¿qué es la epistemología? Esta es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. La palabra epistemología está compuesta por las palabras griegas episteme, que significa conocimiento, y logos, que traduce estudio o ciencia. La epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para ello, toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y veracidad. Enfoques del aprendizaje y enseñanza de la lengua. La didáctica de la lengua y literatura es una disciplina reciente y tiene unas bases científicas firmes que justifican su razón de ser y su especificidad, así como su campo de acción y objetivos, y que son consecuencias de la relación de esta disciplina con otras ciencias, especialmente lingüísticas, literarias y psicológicas, que con sus recientes aportaciones científicas han configurado su realidad actual. Enfoque tradicional gramatical. Tiene como unidad mínima de significado a la oración. Se concentra en la enseñanza de la lengua materna desde un punto de vista gramatical. Desde el proceso de la comunicación, enfatiza como elemento al código en sí mismo, es decir, el uso correcto del código desde el enfoque normativo y gramatical. La didáctica de la lengua se centra en la gramática, es decir, el alumno debe dominar la teoría gramatical para poder comunicarse. Este enfoque parte de la teoría como conocimiento teórico de la gramática y de la práctica como aplicación práctica a la vida cotidiana. Enfoque estructuralista. En este enfoque se sostiene que el aprendizaje de una lengua consiste en el conocimiento de las clasificaciones, de los paradigmas, del vocabulario, etc. De este modo se basa la teoría acerca de la lengua como disciplina de estudio. Este enfoque afirma que se aprende por repetición o por estímulo-respuesta y premio o castigo, es decir, que toma como base la teoría del aprendizaje conductista. El enfoque estructuralista estudia la lengua en sí misma, entendida como un sistema social y abstracto. El sistema de signos se concibe estructurado en niveles y el análisis de cada nivel se realiza de criterios formales. Enfoque de gramática generativa transformacional. Noam Chomsky fue el fundador de la lingüística generativa y transformacional en Filadelfia en 1928. Desde este enfoque, el lenguaje es considerado como una capacidad innata de la especie humana que se actualiza en el proceso de adquisición de una lengua determinada, proceso que no es mecánico, sino la apropiación por parte del individuo del sistema de reglas de una lengua entendida como un aparato formal. La gramática generativa es un conjunto finito de reglas capaz de generar un número infinito de oraciones. Así podemos decir que la gramática generativa es el conjunto de reglas que permiten generar todas y cada una de las manifestaciones lingüísticas de una lengua. Deberá cumplir primeramente el requisito de la gramaticalidad, que es la adecuación de la gramática a la competencia. Es decir, no generará frases descabelladas ni disparatadas. Aquí la gramaticalidad no tiene nada que ver con corrección o norma. Enfoques pragmáticos, sociolingüísticos y cognitivos. Estos conjuntos de disciplinas proponen propuestas teóricas y metodológicas que intentan dar a entender la complejidad de la lengua. Por ejemplo, la semiótica, que es la disciplina de gran interés
en la enseñanza de la lengua, ya que es la ciencia de la significación y de los procedimientos de análisis que permiten describir ciertos sistemas de significación. Este enfoque parte de la crítica a la concepción de la separación entre el lenguaje y pensamiento. Se plantea que debido a los avances experimentales por la ciencia lingüística, ha habido muchas disciplinas, lo cual se plantean interrogantes acerca de la reflexión sobre el lenguaje, y que mediante sus investigaciones han podido iluminar la visión de la lengua y de su uso, y además de hacer juicio para quienes enseñan. Debe ser comprendido por parte del alumno y de esta manera lograr una mejora en el uso expresivo de la lengua. En el siglo XX señalan a la hegemonía de las teorías gramaticales, su preocupación por la descripción sincrónica, autónoma y científica de la lengua como sistema ideal e institucional social. Para los lingüistas de la Escuela de Praga, afirman que en su primera tesis de la lengua es un sistema funcional determinado para la intención del hablante. El significado de las palabras reside en su uso cultural, por lo tanto, son las formas de vida a las que confiere significado a los enunciados. Este enfoque niega la existencia de un espacio interior donde el pensamiento se ordena de acuerdo con las reglas del público. La pragmática, que es el juego del lenguaje, actos del habla y principio de cooperación. El punto de partida de la pragmática es la consideración del habla como un hacer. La lengua es su uso y ese uso es siempre contextualizado. El enfoque de la pragmática se entiende como el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje de la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario. Como señala Levinson en 1983, la pragmática es el estudio de la capacidad de los usuarios de una lengua para asociar oraciones a los contextos en que dichas oraciones son apropiadas. El objeto de estudio de la pragmática será la lengua en su contexto de producción. La sociolingüística. El objeto de la sociolingüística es el uso lingüístico. Presta una atención especial a los agentes de este uso, que son los hablantes. La sociolingüística estudia los fenómenos lingüísticos y trata de relacionarlos con factores de tipo social. Por lo tanto, la preocupación central de la sociolingüística es identificar procesos de cambio lingüístico en marcha y establecer las fronteras sociales de ciertos usos lingüísticos. Esta centra sus intereses en la diversidad de usos lingüísticos que constituyen el repertorio verbal de cada comunidad de habla y en las determinaciones socioeconómicas que condicionan el acceso a los registros de uso. Enfoque cognitivo y psicolingüístico. Este enfoque describe los usos verbales y no verbales de la comunicación, de los procesos implicados en la comprensión y la producción de los mensajes. La lengua no solo requiere de bases cognitivas, sino de las situaciones comunicativas. Las interacciones verbales, en este sentido, desempeñan un papel fundamental en las organizaciones de las funciones, y el enfoque cognitivo considera el desarrollo de la mente como propósito central de la educación. Este enfoque está relacionado con la función intelectiva, que permite la construcción del pensamiento en conceptos. Se vincula directamente con los habitantes de la comprensión de texto, se concentra en las estructuras del texto y la conversación. Enfoque análisis del discurso y semántico comunicativo. Este enfoque
entabla lo que es el análisis del discurso y el semántico comunicativo. Análisis del discurso. El análisis del discurso estudia la dimensión interactiva e intersubjetiva del uso del lenguaje mediante la investigación y el análisis de datos reales. Y el semántico comunicativo, que este enfoque se basa en el aspecto semántico comunicativo con énfasis en la significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar. Significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se construyen los sujetos en y desde el lenguaje en la institución. Enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua se apoya a sí mismo en la teoría de la lectura y la escritura como procesos. Se relaciona con los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos, donde se debe emplear correctamente la estructura gramatical, su uso de acuerdo con el tipo de texto y con las características del contexto. Estudia el discurso y la comunicación como cognición. La competencia comunicativa. Su dominio hace posible no solo el uso correcto, sino también el uso adecuado de la lengua. El concepto de competencia comunicativa abarca diversas dimensiones que consideramos oportuno desglosar, siguiendo esencialmente a Marín en 1999. Pues, aunque algunas de estas se adquieren de manera natural, otras se aprenden y son perfectibles. Incluye saberes y habilidades. Comprende lo que un hablante oyente real que desempeña ciertos roles sociales y es miembro de la determinada comunidad lingüística debe saber para establecer una efectiva comunicación en situaciones culturalmente significativas y para producir enunciados congruentes con una situación. Es decir, que se trata de la apropiación de ciertos parámetros que se van adquiriendo a lo largo del proceso de socialización y que en consecuencia están socioculturalmente condicionados. Enfoque sociocultural. Este se relaciona con los saberes sobre el contexto, los sentimientos y estados de ánimo de los participantes en el acto comunicativo, los roles que estos desempeñan, la intención, finalidad comunicativa del emisor y la situación en que se lleva a cabo la comunicación. Se concentra en la estructura social y la cultura. Y pues, estos fueron los enfoques que nos dan paso a la enseñanza de la lengua y la literatura.